Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Soy Javier Vera, soy parte del equipo de Instituto Salus y es un gusto para mí el que estén ustedes esta tarde con nosotros en una conferencia que es sumamente importante e interesante para todos los profesionales del área de la salud. La conferencia que tenemos el día de hoy lleva por título Cuidado a la persona con catéter de tambor, paciente oncológico. Nuestra conferencista es la maestra Elizabeth Vargas Mandujano. Los pacientes oncológicos son tan frecuentes en el área de la salud. Se estima que para México es la tercera causa de muerte, registrado aproximadamente 45,409 muertes en el año 2023. Estos son datos reportados por el INEGI. La labor de la enfermería es crucial y radica en brindar ese acompañamiento para cada una de estas etapas de la vida, inclusive para estar en este tratamiento, ya sea para combatir o como cuidados paliativos. Permítanme compartir con ustedes quién es Instituto Salus. Instituto Salus somos una institución educativa que genera innovación, que precisamente busca mantener al profesional en el área de la salud actualizado y capacitado para atender las demandas de nuestro sector salud. Está con nosotros la maestra Elizabeth Vargas Mandujano. Ella es licenciada en enfermería por la FES Zaragoza de la UNAM. También es especialista en enfermería oncológica por la Universidad Autónoma de México y también es maestra en bioética por el Instituto Politécnico Nacional. Ella tiene una gran trayectoria desde que empezó en estos andares de la licenciatura en enfermería. Cuenta con amplia experiencia, tanto a nivel clínico como en el área docente, y actualmente se encuentra laborando en el Hospital Centro Médico La Raza en el Servicio de Oncología Pediátrica. Muchas gracias, maestra Elizabeth. Es un honor tenerla aquí con nosotros. A continuación, le cedo la pantalla para que sea usted quien empiece a proyectar. Bienvenidos todos. Ok, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Voy a empezar a compartir mi presentación con ustedes, esperando principalmente que todo esto sea de gran aprovechamiento para todos. Pues bien, voy a empezar. Pero si se pueda ver bien mi pantalla y también se pueda escuchar bien el audio. No sé si hay alguna situación, ¿no? Bueno, Listo, la escuchamos y la vemos todo perfectamente. bien. Sí, ok, muchas gracias. Igual, voy a iniciar la presentación, como mencionábamos, la importancia de lo que tiene el cuidado a la persona oncológica y principalmente lo que es el catéter puerto, o como mencionaban, o anteriormente conocido como el catéter tambor, porque la forma que tiene pues, es como de un tamborcito, pero bueno, principalmente son los cuidados que se brindan en el paciente oncológico. Bueno, como introducción, el catéter puerto principalmente es un puerto de tipo subcutáneo. Este es un catéter de acceso central, el cual se ubica completamente en la piel, completamente debajo de la piel, perdón, por el cual se va a hacer la administración de medicamentos. Principalmente, como se mencionaba, es para los pacientes oncológicos. ¿Por qué? Porque los tratamientos de estos pacientes son más prolongados y también el uso de quimioterapia son medicamentos que llegan a causar mayor irritación y también son más vesicantes para lo que son la vascularidad. Entonces, por lo tanto, es que se optó por tomar las medidas del uso de este catéter. En el cual, pues como se mencionaba, está en la piel y también, pues, se usa una aguja especial llamada Uber o GAC. Así la podemos encontrar.
Este dispositivo también se puede conocer como Portacat, ya que pues es la principal marca que lo maneja y también es el principal distribuidor de este tipo de reservorio subcutáneo. Y también otra que se llama Infusaport. Esas son las principales pues, empresas o marcas que es la que los distribuyen y por lo tanto así se suele llamar, pero bueno, su nombre eh, correcto es puerto subcutáneo o reservorio, catéter reservorio subcutáneo. Uh-huh. Perdón, les explico la imagen. Como vemos, podemos observar en la imagen, eh, como se mencionaba, tiene una implantación de tipo subcutánea. Lo que se hace es introducir, este método se lleva a cabo en el área de quirófano, en un procedimiento totalmente estéril y el paciente bajo anestesia, en el cual se hace la instalación de este catéter, principalmente en accesos de calibre mucho mayor que los de tipo periférico, y entonces, se llega a instalar de 1.5 a 2.5 centímetros por debajo de la clavícula. Como mencionaba, principalmente se hace para se instala en grandes vasos y como les decía, por debajo de 1.5 a 2.5. Es importante mencionar los centímetros porque cuando nosotros vamos a hacer la revisión del catéter puerto, como enfermeras, vamos a visualizar a nivel de dónde se encuentra. Por lo regular siempre está en el tórax, solamente en casos especiales es que se ha llegado a implantar de forma natural, pero no es muy común. Entonces, perdón, es a nivel torácico y en los vasos ya antes mencionados. También este es de un tipo tunelizado. Como conocemos, los de tipo tunelizado, está el acceso venoso que es el Hickman y también el acceso venoso central, el más común, o el Arrow, no sé si, bueno, de los más conocidos. ¿Por qué? Porque el material que se ocupa es de tipo radiopaco, ajá, y también es de forma de poliuretano, y como yo mencionaba, principalmente es para los medicamentos de tipo de quimioterapia, que suelen tener cierta interacción también con algunos materiales. Entonces, por lo cual, este catéter, bueno, este acceso o este reservorio subcutáneo cuenta con las características específicas para poder ser usado principalmente con quimioterapeutas. Este catéter puede tener ya sea un puerto o dos puertos. Como tal, está compuesto por un disco de acero inoxidable. También contiene una parte elevada, que es el centro, el cual principalmente el material con el que está constituido es de silicona. Y este se conecta a la base del puerto. Se introduce en la vena, como podemos ver aquí en la imagen de abajo, podemos observar cómo se ve el catéter o el reservorio subcutáneo, cómo se ve la línea y cómo esta pasa a lo que es el vaso sanguíneo. Y directamente de ahí hacia lo que es la desemboca de la vena cava y entonces hace su función. El, Los medicamentos, como se mencionaba, y también principalmente este va a ser para medicamentos, ya que también se ha administrado para ya sea infusiones, para soluciones parenterales totales, también se ocupa este catéter, pero como yo mencionaba, principalmente su utilidad sí ha sido para quimioterapias, para medicamentos de tipo de tóxico
Y entonces, por lo cual es la importancia, como lo mencionábamos, en los pacientes oncológicos. Y también lo podemos ver, como en la imagen de arriba, ya puede ser de un puerto o se puede visualizar de doble puerto. Esto es principalmente para los adultos, el de doble puerto. Bueno, yo me encuentro en el área de pediatría y hasta el momento yo no he visto un pediátrico con uno de doble puerto. Este principalmente es usado para los adultos, igual dependiendo las infusiones de quimioterapia pues, que tenga cada paciente. Las ventajas de lo que es el catéter reservorio cutáneo puerto es que principalmente lo que hace es reducir la cantidad de punciones en nuestros pacientes, porque es importante saber que un paciente oncológico siempre va a estar sometido a constantes tratamientos. Y también que como yo mencionaba, los medicamentos citotóxicos son muy vesicantes e irritantes. Entonces, el endotelio de la vena suele sufrir o se suele adelgazar, suele sufrir ciertas afecciones con el paso del tiempo de los medicamentos y también del tratamiento en el paciente. Entonces, el paciente oncológico siempre va a estar sometido a múltiples funciones, a que se accesos constantemente, a que los accesos no sean lo suficientemente aptos para los medicamentos. Y también suelen ser, como mencionaba, los medicamentos son vesicantes, entonces los accesos no suelen durar mucho tiempo en los pacientes y por lo tanto generan ciertas complicaciones como flebitis, como extravasación, como acción del paciente. Entonces, por eso es que se tomó la medida de optar por lo que es el catéter reservorio subcutáneo. Entonces, por eso es la importancia del uso de este catéter, principalmente para reducir esto. ¿Por qué? Porque si nosotros manejamos adecuadamente este catéter, puede tener una durabilidad de hasta 5 años. Y cada que el paciente vaya, pues solamente se le va a realizar una sola función. Y esa es la gran ventaja. ¿Por qué? Porque tenemos pacientes oncológicos que suelen durar, por ejemplo, en el caso de los pediátricos, las leucemias, que hay tratamientos hasta de 120 días, 120 semanas, perdón. Entonces, es ahí donde se va tomando en cuenta qué tipo de tratamientos, y cuánto tiempo es que se va a tratar al paciente. ¿Mm? Entonces, también decíamos la reducción de la irritación de los vasos sanguíneos, que era lo que yo comentaba, ya que al no tener un contacto directo como tal, el medicamento, pues, como mencionábamos, pasa por la guía, pasa por la aguja metálica, posteriormente pasa al reservorio y después hacia el acceso venoso. Entonces, esto crea como como unos ciertos amortiguadores y entonces cuando el medicamento llega hacia el torrente sanguíneo, ya la irritación es menor. La administración de medicamentos, como decíamos, puede utilizarse ya sea con un multibioconectores y se le puede instalar la solución, el medicamento, o sea, igual funciona como el catéter venoso central tipo Arrow, que puede ser bilumen, trilumen, igual tiene la misma funcionalidad, no más que como mencionábamos, pues tiene la parte del reservorio, igual hace la misma función que el venoso central. Mencionaba, o bueno, coloco en la diapositiva lo que dice menos mantenimiento y atención. ¿Por qué? Porque a diferencia del acceso venoso central, es que como tal, tiene un punto de inserción abierto, ¿no? Sabemos que siempre tenemos que visualizar el sitio de inserción del catéter para ver que no tenga sangrado, que no tenga irritación, que no haya causado problemas. ¿Ah? ¿Perdón? ¿Puedo continuar? Escucho una voz. Sí, adelante, maestra, adelante. Perdón. Y entonces sabemos que el catéter
igual es estar visualizando, estar valorando que en qué momento, y también la cantidad de infecciones que el acceso venoso central provoca son mayores que las del catéter puerto. ¿Por qué? Porque yo decía de menos mantenimiento, porque el catéter, eh, el puerto, la aguja se cambia, perdón, cada 7 días. Pero el paciente, como mencionaba, yo puede durar hasta 5 años con el catéter. Solamente se le pide que una vez al mes o cada 21 días acuda a su cita para que se le haga el mantenimiento. Lo que en cambio con el venoso central es a fuerzas, esté abierto o no, tiene que tener una curación de 7 a 10 días, dependiendo del apósito que tenga el paciente. Entonces, esa es la ventaja del acceso venoso del catéter reservorio subcutáneo. También sabemos que un acceso venoso central no dura tanto tiempo. O sea, el tiempo que dura depende mucho, igual las infecciones, el cuidado. Sabemos que el paciente se tiene que cubrir, cuando se va al baño, a bañarse, tiene que estar siempre dando la parte del apósito porque ya se mojó, y si se mojó, le entró agua, se va a infectar, no. En cambio, con el reservorio subcutáneo no pasa eso. ¿Por qué? Porque como es implantado, como lo dicen, por debajo de la piel, una vez que se instala, ya no hay que curar. El catéter cicatriza y es como no sé, bueno, ya es parte, te podría decir, de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, una vez que cicatriza, ya el paciente, pues puede hacer como, pues, seguir su vida, se puede bañar sin ningún problema, puede hacer sus actividades sin ningún problema de que si me mojé, que si ya se me cayó el parche, que si esto, no. Entonces, eso es una de las grandes ventajas que tiene el reservorio subcutáneo. ¿Sí? Que puede ofrecerle, como menciono, que para mí es uno de los más importantes puntos, que es una mejor calidad de vida que se le ofrece al paciente. ¿Por qué? Porque son menos funciones, el paciente sufre menos, también puede realizar sus actividades con mayor facilidad y con menos impedimentos o temor a que el catéter se vaya a infectar. También, pues, sabemos que tenemos complicaciones, todo, todos los accesos, todos los dispositivos tienen complicaciones. Y pues el reservorio subcutáneo, una de las principales es que llega a tener sangrado, y como mencionaba yo, si no se le realiza el mantenimiento adecuado con la técnica correcta, también entonces puede haber la infección del sitio. Ajá. Y el sangrado, ¿por qué? Porque también, como decíamos, es un acceso central, a pesar de que el catéter llega a estar debajo de la piel, sí, como tal, pues es un dispositivo, es externo. Entonces obviamente nuestro cuerpo pues sí va a generar una reacción ante todo cuerpo extraño, sabemos eso. Entonces, llegar a haber alguna infección, también por lo tanto se puede provocar un sangrado. Y principalmente esta complicación del sangrado es posterior a la instalación del catéter. ¿Sí? Por eso es importante que cuando el paciente se instale, siempre debe de durar en el catéter, bueno, perdón, en el paciente, una vez que se le instala por primera vez, deben de ser 7 días mínimo que el paciente debe de esperar, ajá, para que se le haga el uso del acceso seguro. Eh, ¿Por qué? Bueno, estas complicaciones principalmente las podemos ver que se encuentran en todos los accesos centrales, como por ejemplo el latido irregular. ¿Por qué? Porque sabemos que desemboca en uno de los principales vasos. Como tal, cuando nosotros visualizamos el monitor, podemos ver que llega a generar asistolias o que llega a generar una extrasístole. ¿Por qué? Porque esta parte bueno, la línea que desemboca en la vena cava, pues sí llega a provocar una, pues, ¿cómo les diré? Pues sí, como una afectación,
pero siempre y cuando, por eso se visualiza que el catéter debe de estar instalado adecuadamente y debe de estar por arriba, ajá, o sea, de la aurícula derecha, sí donde desemboca, pero no como tal, no de la aurícula derecha. Ujú. Y también nos dice que la punción de un pulmón o vaso sanguíneo. Esto, como se menciona, igual es una complicación de un acceso venoso central tipo Arrow. Sabemos que cuando se hace la punción, pero esta muchas veces, no sé, en otros hospitales, a mí en los hospitales que me ha tocado, sí me ha tocado ver la oportunidad de que se les hace con ultrasonido. Ajá, a diferencia del ahorro, que muchas veces solamente con la palpación, la parte clínica. Ajá, y con el catéter reservorio subcutáneo es mayor el cuidado que se tiene, ya que como yo decía, es un dispositivo que queda en nuestro cuerpo. Entonces, por lo tanto, sí debe de haber un poco de mayor cuidado con este tipo de dispositivos. Pues la infección, como mencionábamos, el cuidado, la técnica estéril, siempre es importante y más nosotros como enfermeros valorar y también tener esos cuidados, ¿no? Nuestros principios de asepsia y antisepsia, el cuidado de nuestras barreras de protección, igual sabemos que cómo es el manejo de estos accesos centrales, siempre deben de ser este, ¿no? Y como yo decía, el movimiento del catéter de su posición. Aquí podemos ver, bueno, les mostré una imagen, bueno, les muestro una imagen en la diapositiva, y ahí se ve un catéter, bueno, podemos visualizar un catéter de tipo implantable, pero en el cual ha habido una extravasación de el, eh, perdón, del medicamento, y entonces cómo se visualiza, ¿no? Esa parte, o sea, por eso también es muy importante que nosotros visualicemos, veamos y chequemos la permeabilidad y la funcionalidad de nuestro catéter. ¿Por qué? Porque como es en la parte, o sea, es implantado, imagínense cuando uno instala un catéter venoso periférico, ¿cómo es que se ve una extravasación? Ahora imagínense una extravasación a nivel central, es mucho mayor. Y como yo lo mencionaba, principalmente en los quimioterapéuticos, en los citotóxicos, es que se pueden ver este tipo de lesiones. ¿Por qué? Porque los medicamentos suelen ser más agresivos. Y pues lesión nerviosa igual, en vez de realizar la instalación correcta, como ese es el riesgo, como lo mencionaba, puede ser una función a pulmón, a otro vaso o a un nervio. Bueno, yo decía que el acceso, ya lo pudimos, bueno, ya lo pudimos ver, que principalmente cuáles son las ventajas, cuáles son las complicaciones o parte de sus desventajas. Y mencionaba yo lo de la aguja Uber, o aguja porta, como así se ha mencionado, como mencionaba yo lo de las marcas, principalmente que se manejan. Y aquí la aguja Uber o la aguja Grip, que así se las suele conocer, ya sea una que tenga alitas y otra sin alitas, ¿no? Bueno, estas agujas principalmente están diseñadas con un bisel, el cual es mucho más picudo y más resistente que el de las agujas pues normales, de las que utilizamos para cargar los medicamentos, ya que como mencionábamos que tiene que, bueno, atravesar la parte de la silicona, entonces debe tener una mayor punta y entonces una mayor para fijar, ¿ok? Si ustedes pueden ver la forma de la aguja tipo V, esa aguja lo que tiene es como una curvatura. ¿Mm? Y podemos ver pues la parte, la aguja y la curva de la aguja, podemos ver lo que es la línea del catéter y el clip o la pinza y el conector en el cual nosotros podemos conectar, yo les decía, los multiconectores, donde podemos instalar una, dos, tres o más eh, para para las soluciones y medicamentos, y la parte más, y una de las partes más importantes que es el clip.
¿Por qué el clip? Ahorita lo vamos, bueno, lo voy a mencionar más adelante cuando veamos lo de la instalación. Pero como les decía, podemos ver aquí el tipo de aguja, también el material. Como yo decía, este material es de tipo acero inoxidable. ¿Por qué? Por el tiempo, por el tipo de que debe de ser de mayor resistencia, ya que el catéter, pues, contiene una parte de silicona, de goma, entonces nosotros necesitamos que ejercer también presión para la instalación la punción hacia el catéter y necesitamos que esta sea de manera firme y resistente. Y esta puede ser, se encuentra en tres tipos de calibres, bueno, de gauges, el gauge 22, que es el negro, el gauge 20 y el gauge 19. Dependiendo el tipo de paciente, de acuerdo a la edad y de acuerdo al tamaño del tambor, es como se estará realizando la instalación. Principalmente vamos a ver en pie, bueno, yo en adultos pues vemos el negro, perdón, y vemos el 19 o el 20, perdón, y en pediátricos, pero a veces igual es muy raro ver el calibre 22. Los más usados es el 20 y el 19. Para realizar la función del reservorio subcutáneo, se va a preparar principalmente todo el material. Como yo mencionaba, tiene que ser de manera estéril. En mi hospital y sabemos que casi todos lados se ocupa lo que es desde el momento en el cual se realiza la curación, se usa bata, se usa gorro, se usan guantes estériles, un campo estéril para nuestro material y un campo estéril para nuestro paciente. Ajá, entonces tomamos lo que es nuestra técnica estéril, nuestros momentos de lavado de mano, que ya sabemos cuáles son, y nuestra técnica. Entonces, sabemos que tenemos que preparar nuestro material y principalmente la norma 022 nos dice una técnica como es que debemos de realizar la curación del sitio de inserción, que menciona que son alcohol y iodopovidona. Actualmente en muchos hospitales ya no se usa, pero utilizamos y tenemos los recursos. Principalmente, pues usamos lo que es la clorexidina al 0.5% y también el alcohol. Bueno, entonces tomamos lo que es nuestro material, nuestras agujas, nuestras 2 jeringas de 10 mililitros, nuestras agujas amarillas, nuestros guantes, 2 pares de guantes, las gasas estériles, los apósitos transparentes y nuestra solución salina junto con la heparina, de preferencia que sea heparina de unidades. Y decíamos que principalmente lo que vamos a hacer para la técnica, instalación, es primero colocarnos pues toda nuestra vestimenta, bueno, principalmente valorar antes de vestirnos y de preparar todo lo que vamos a hacer es valorar el sitio de inserción. Aquí tenemos, por ejemplo, como podemos ver el sitio de donde podemos ver o donde visualizamos el catéter, el catéter puerto, el catéter reservorio subcutáneo, ya que se va a visualizar una pequeña bolita, un bultito, como mencionábamos, por lo regular 2.5 centímetros por debajo de la línea media clavicular, ya sea izquierda o derecha. Entonces lo vamos a visualizar. Una vez que ya visualizamos y sabemos, ahora vamos a palpar. Yo recomiendo que siempre que haga una técnica, siempre vamos a visualizar primero y vamos a ver siempre antes dónde se encuentra, cómo están, cuáles son las condiciones de nuestro catete antes de vestirnos, de calzar para realizar la técnica estéril. ¿Ok? Bueno, una vez que ya realizamos eso, procedimos a lo que es nuestro lavado de manos y ahora sí empezamos a calzarnos, a vestirnos de manera quirúrgica, batas, guantes, cubrebocas y posteriormente a la colocación, perdón,
a la limpieza o a realizar la técnica estéril de nuestro catéter reservorio subcutáneo. Como yo me lo mencionaba, principalmente lo que hacemos es con 2 tiempos de alcohol y 2 tiempos de clorexidina. Posteriormente procedemos a lo que es la instalación de nuestro campo estéril y posteriormente, ahora sí, realizamos lo que es el purgado de nuestra aguja, bueno, tipo Uber, perdón, y vamos a visualizar principalmente que nuestra aguja esté en las adecuadas condiciones, que no esté rota, que tenga, que esté permeable. ¿Por qué menciono esto? Y que el clip funcione, porque muchas veces no funcionan, nosotros ya realizamos la función y resulta que cuando queremos clip, vamos a clipear, bueno, le decimos o hacemos clampear el tip de la línea no funciona y entonces eso también provoca que nosotros quieramos, ay, no, pues es que no funciona, ¿cómo le hago? Pues la tengo que retirar y otra vez funcionar el paciente, no. Entonces, mejor lo que hacemos es usarlo, ver que nuestro material esté completo y posteriormente realizar la función. Entonces, lo primero que vamos a hacer es eso, instalar nuestros campos, como mencionaba, y localizar e inmovilizar lo que es el catéter reservorio. Aquí nos dice la técnica que principalmente es con el dedo pulgar e índice. Y también lo tenemos que hacer de manera delicada, no presionar tanto al paciente o porque le podemos producir dolor a nuestro paciente. Principalmente, bueno, en el área pediátrica es más difícil. Sabemos que los niños van a ser muy inquietos, entonces lo que por lo regular nosotros pedimos ayuda, siempre no es uno, siempre son dos los que estamos realizando la técnica, o más bien yo estoy calzada, el compañero me está apoyando, igual con guante, cubrebocas, su gorro, él no requiere bata, pero me está apoyando en sujetar o tener al niño inquieto. Sabemos que en un adulto es más fácil, ¿no? Un adulto, uno le intenta explicar cómo va a ser la situación, cuál va a ser el procedimiento y todo, y el adulto sin problemas procede. Que también, bueno, tenemos uno que otro adulto que a veces también eh, no le gusta, ¿no? También el dolor. Bueno, como mencionaba yo, principalmente como ya pudimos visualizar cómo es el catéter, cómo se encuentra, vimos que es una bolita, bueno, es en forma de tamborcito, como mencionábamos al inicio, pues se le llama comúnmente así, tamborcito. En la parte del medio siempre se va a realizar lo que es la punción, entonces por eso es importante que nosotros lo veamos, lo conozcamos, para que cuando nosotros lo visualicemos, cuando se visualice, entonces lo que se va a hacer es visualizar, ver e imaginar dónde está el área de silicona y en el área de silicona realizar la punción. Se debe de presionar. ¿Por qué menciono la parte de sujetar, perdón, con fuerza? No presionar, perdón, sujetar con fuerza, porque al momento que, como yo les mencionaba, es silicón. Entonces, cuando ustedes toman su aguja Uber, la van a tomar con las alitas, como mencionaba, las secciones, y entonces la van a insertar, pero sí es con mucha firmeza, porque el silicón, pues sabemos que sí es suele ser un poco duro, y entonces es lo que se va a sentir o va a causar lo que es la resistencia. Y bueno, decía continuar con la presión hasta que se sienta el roce de la punta de la aguja con el suelo del reservorio. Entonces, la aguja, una vez que ya se introduce, no se debe de mover, ya que esta puede rasgar lo que es la membrana. Entonces, uno la introduce y la deja. ¿Ok? Entonces, una vez que la deja, lo que vamos a hacer es desclampar, y vamos con nuestra jeringa, que mencionaba yo que era con solución heparinizada, vamos a
visualizar o a checar la permeabilidad del catéter. ¿Cómo se visualiza esta? Pues principalmente con la salida de contenido. Bueno, una vez que ya está instalada, lo que vamos a hacer, pues principalmente es colocar una apósito transparente, colocarle una gasita a nuestro, visualizar que no haya sangrado, colocar una gasita también como se visualizaba, perdón, déjenme repasar, para que ustedes puedan visualizar en la imagen de aquí, se puede ver cómo se ve la elevación, el reservorio, el puerto y cómo se introduce la aguja. Entonces, cuando uno suelta esta, la aguja se queda muchas veces no se introduce toda, se queda un remanente de la aguja. Entonces, por eso es importante que se fije con gasitas o con la parte para que no se mueva. La tenemos que, ahorita, bueno, les voy a enseñar un video, bueno, de YouTube para que ustedes puedan visualizar de manera más práctica cómo es que se realiza pues la instalación y todos estos cuidados que pues les estoy mencionando que hay que tener en cuenta cuando se realiza y se realiza la apertura y la permeabilización de nuestro reservorio subcutáneo. Como yo mencionaba, pues lo ideal es que sea cada 21 días, eh, que que muchas veces, bueno, van a encontrar bibliografías que mencionan que es cada mes, hasta 40 días, en el cual se puede dar el mantenimiento al catete. Ajá, como decía, lo ideal es cada 21 días, ¿por qué? Porque ayuda a ver la permeabilidad, a que el catéter tenga un mejor mantenimiento, recordemos que igual no tanto tiempo por lo que es la fibrina o algún que pueden causar. Recordemos que es un dispositivo ajeno a nuestro cuerpo y entonces nuestro cuerpo, recuerden que siempre va a generar defensas en contra de los dispositivos que no reconocen. Bueno, como yo mencionaba, bueno, el procedimiento se tiene que realizar de forma estéril y también así de acuerdo a la función que yo les he comentado, con la jeringa, se debe de valorar el retorno sanguíneo, como les había mencionado, y posteriormente que se valora el retorno sanguíneo, se debe de aspirar suavemente 5 mililitros aproximadamente, que es lo que se supone que nosotros introducimos cuando realizamos la heparina, le instalamos el sello de heparina al reservorio. Y entonces, pues lo que tenemos que hacer es absorber y posteriormente desechar. Después tenemos que lavar la línea, el catéter, visualizar con la técnica push line push, bueno, y posteriormente, entonces vamos a instalar ahora sí nuestro multibioconector o nuestra solución y que se mantenga o que se permeabilice, ¿ok? Para cuando se va a realizar el retiro de la aguja, principalmente pues se tiene que sujetar la aguja, sujetando lo que es la cámara o el reservorio, como lo mencionábamos, para evitar que se movilice y realizar fuerza hacia lo que es el reservorio y posteriormente retirarlo con fuerza para que se pueda extraer sin ningún problema. Y también pues la aguja no sufra lesión, que como yo mencionaba son agujas muy resistentes. Entonces principalmente es para que salga igual sin lesionar ni dañar la parte de la membrana del catéter, del reservorio. Y posteriormente pues se hace cuando se retira, pues solamente se le coloca una gasa y una posa.
Cuando se extrae la técnica, como yo decía, una se realiza para lo que posteriormente, después de que el paciente terminó su tratamiento de quimioterapia o su estancia intrahospitalaria, ajá, después de que ya pasó, ya tuvo infusión nuestro paciente, pues sabemos que estuvo conectado hacia un equipo de fluidoterapia y estuvo durante tanto tiempo aperturado el puerto. Entonces, lo que nosotros tenemos que valorar la solución perdón, la técnica para la extracción del catéter, porque como yo mencionaba, una es la técnica para lo que es el mantenimiento, que se les hace cada 21 días, y la otra es para realizar lo que es la heparinización del puerto una vez que el catéter ya se dejó de ocupar. Bueno, aquí hubo una situación en la diapositiva, ya que en las dos partes dice que si no se está perfundiendo, pero en una es, si se está perfundiendo al paciente, o sea, si él pasa por tratamiento, lo que se va a hacer principalmente es lavar, se va a colocar los 10 mililitros, como sabemos es 1 mililitro de parina en 9 mililitros de solución, solución salina o cloruro de sodio al 0.9%, y esa va a ser nuestra opción para lo que va a ser la heparinización del punto. Y tenemos que preparar bien, porque después de que cuando nuestro paciente está infundiendo y ya nosotros le vamos a retirar el catéter puerto, perdón, la aguja Uber, lo que se va a hacer es lavar la vía con mínimo 20 mililitros de solución salina, y posteriormente a que se realiza el lavado, se realiza la heparinización, ajá, o la instalación del sello de heparina, que deben de ser, como mencionaba, 5 mililitros de solución heparinizada, que son los que se van a administrar principalmente para lo que es la guía y el reservorio subcutáneo. Okay. Posteriormente, que después de que se heparinizó, ahora sí, posteriormente procedemos al retiro de la aguja y a la colocación del parche. Yo mencionaba que es importante hacer la hemostasia, porque ha habido casos en los cuales el paciente se lo retiran, a veces que creen que no hay sangrado, nada, pero después empieza a presentar cuando ya se va a ir, según le habían dejado el parche, no hizo una hemostasia y empieza a presentar sangrado. Sí hay sangrado y fuerte. Entonces es importante que se haga la hemostasia y posteriormente colocar el parche. Cuando el paciente llega solamente por mantenimiento del catéter, lo que se hace es instalar la misma técnica, se instala la aguja, se visualiza que el catéter pues esté permeable, se introduce y se de 20 a 10 mililitros de solución salina, ¿ok? Se valora la permeabilidad del catéter del reservorio subcutáneo y posteriormente nuevamente se le realiza la instalación, administración de el sello de heparina. Voy a ver si se puede visualizar el video. Súper, maestra, sí se ve. Perfecto. Antes de colocar la aguja Huber, pulgamos con la jeringa hasta que salen unas gotas a través de la aguja. Retiramos el protector de la aguja. Tras localizar el reservorio, situamos el dedo índice y corazón a ambos lados del lugar donde vamos a puncionar. Una vez que hemos colocado la aguja, aspiramos con la jeringa para comprobar el retorno de sangre.
Cuando se ha verificado que el reservorio es permeable, se purga el suero con técnica push-post hasta vaciar completamente la jeringa. A continuación, clampamos el prolongador. Para evitar movimientos indeseados de la aguja, colocamos la almohadilla que se incluye en el blister de la aguja. Fijamos la aguja Hoover con las 3 tiras de esparadrapo que vienen con el apósito transparente, como indican las imágenes. Protegemos el conjunto con el apósito transparente. La aguja los extremos opuestos del apósito transparente hasta extenderlo completamente. Retiramos las tiras de esparadrapo. Retiramos la almohadilla. Purgamos entre 7 y 8 mililitros con técnica push-post, dejando al final algunos mililitros en la jeringa. Sujetamos ambos lados de la aguja con el pulgar y el índice y levantamos el émbolo de la aguja. Una mano sujeta la aguja por debajo de las aletas. El pulgar empuja el émbolo hacia la piel. Mientras con una mano se retira la aguja, la otra mano infunde los últimos mililitros de suero. Tras retirar la aguja, queda totalmente protegida, evitando el riesgo de pinchazo y de contacto con la sangre. Para terminar, tiramos el conjunto al contenedor de residuos. Espero y con este video se haya experimentado un poquito más, o sea, ha sido un poco más entendible lo que yo quería mencionar con respecto a la instalación y al retiro de la aguja y el manejo del reservorio secundario. ¿Ok? Bueno, los cuidados principales de enfermería que se deben de tener con respecto al reservorio subcutáneo, principalmente, como yo mencionaba, pues el puerto es que se debe de lavar, se debe de parinizar y se debe de dar su mantenimiento. El paciente esté en tratamiento o no, se le tiene que hacer y también pues se tiene que valorar siempre la permeabilidad del acceso cuando el paciente está en tratamiento. También el paciente debe de evitar cuando se instala por primera vez, no debe de realizar actividades vigorosas durante 6 semanas, aunque yo sugiero, y no solamente yo, los hospital y los oncólogos mencionan que una vez que un paciente tiene reservorio subcutáneo, sí es de preferencia que no realice actividades de antiimpacto o ejercicios de resistencia. También el cambio de bioconectores, esto es importante, ¿por qué? Porque a veces nos confiamos de que la aguja la cambian cada 7 días y resulta que, pues por lo tanto no cambio los bioconectores, ¿no? O sabemos que todos los equipos se cambian, nos dice la norma oficial, que debe ser cada 72 horas, al igual que los bioconectores. Entonces, siempre se debe de hacer el cambio de los bioconectores, como mencionamos, y también con técnica estéril, como mencionaba, batas, guantes, gorro, cubrebocas, todo. ¿Por qué? Porque estamos aperturando una vía central. El cambio de apósito puede ser cada 48 horas, pero se sugiere que sea siempre y cuando el apósito esté sucio o despegado. Si nosotros visualizamos que no, el apósito no está despegado, está limpio, ¿no? Entonces no hay necesidad de que se haga el cambio. Siempre es importante tener en cuenta también la parte, la delicadez de la piel, qué tipo de ¿cómo se dice? Apósito estamos utilizando, y porque sabemos que también si cambiamos, curamos, podemos causar las llamadas marsis, ¿no? Que están de moda por los accesos o por los apósitos transparentes.
decía yo que el cambio de aguja, la técnica, esta es yo para mí creo que es una de las más importantes, la técnica de administración de medicamentos. Siempre es importante que cuando usamos accesos en todos, ¿no? Sabemos que nuestros principios que es solución o lavamos, enjuagamos, ministramos el medicamento y nuevamente lavamos, digamos, ¿no? Y también la administración de medicamento, como mencionábamos, con la técnica push-stop-push. ¿Ah? Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a que haya una mayor permeabilidad y no lesionemos el catéter. Podemos que a veces la presión que ejercemos puede lesionar el material, puede hasta romper el material del catéter. Y pues yo mencionaba principalmente esto es para los pacientes oncológicos, se debe de cubrir la línea de infusión para medicamentos fotosensibles, ya que esta parte, como podemos ver, no es fotosensible, pero cuando un medicamento que en su mayoría de los medicamentos quimioterapéuticos oncológicos son fotosensibles. Pues mis principales diagnósticos de enfermería, puedo mencionar lo que es el riesgo de infección, el riesgo de sangrado, el dolor agudo y el deterioro de la integridad cutánea. Estas son algunas de las referencias que usé para la presentación y pues solamente les quiero dar gracias por su atención. La importancia que tenemos nosotros como enfermeros o personal de salud para estos pacientes oncológicos, que el simple hecho de que sean pacientes oncológicos que estén cursando por una enfermedad de ese tipo y todavía nosotros les causemos dolor, funciones, es eso que es tan feo, yo lo veo mucho en los niños, ¿no? O sea, un niño que cada rato lo estés funcionando, que ya están sus bracitos bien, ya con muchos hematomas, ¿por qué? Porque cada rato lo están funcionando. En cambio, yo cuando con su reservorio, para ellos, eso es un alivio. ¿Por qué? Porque saben que no los vamos a estar picando, o como nos dicen ellos, no, es que me van a picar. Y entonces para mí eso es un alivio el que existan estos dispositivos y los cuidados que debemos de tener con ellos. Por su atención, gracias. Muchas gracias, maestra, por esta grandiosa información. Creo que es de gran utilidad para todos los aquí presentes. Pues bien, déjenme compartir mi pantalla para continuar con nuestras actividades de hoy. Muy bien, pues ha llegado el momento de las preguntas y respuestas. En este momento, nuestro equipo de Instituto Salus va a habilitar el chat a través del cual vamos a empezar a dar lectura a estas preguntas. Para ello nos acompaña tanto Abigail Vera como la maestra Paula Cuartas para que me ayuden con la lectura de estas preguntas y aprovechando que la maestra está con nosotros, pues nos ayude a responder cualquier duda o comentario que ustedes puedan tener. Ok, vamos a ver si por acá en el chat. Ok, muy bien. Por acá, maestra, nos comentan, ¿se puede utilizar para transfusión de componentes sanguíneos? Hugo Jiménez nos pregunta esto.
Sí, muchas gracias. Claro, como mencionaba, este es un tipo central, entonces, por lo tanto, una de sus principales funciones también es esa, la transfusión. Como yo mencionaba, en los pacientes oncológicos, principalmente de leucemia, sabemos que ellos requieren de múltiples transfusiones, entonces el reservorio es de mucha utilidad para la transfusión de componentes sanguíneos de todo tipo. Muy bien, aquí también Viridiana Bautista nos comenta, ¿usted qué opina con respecto al parche EMLA? Es el que tiene la parte de clorexidina, es que la verdad no recuerdo bien. Hay uno Sí, que, No es perdón, Bueno, si no, ahorita que nos respondan por aquí en los comentarios, Viridiana, si se refiere a este que comenta la maestra. Ok, otra pregunta de parte de Eva. ¿Qué pasa si mi paciente está ventilado y aparte es alérgico al apósito transparente? ah, bueno, algo que se me olvidó mencionar, no es forzoso que se fije con un apósito transparente. Por ejemplo, ahorita nosotros sabemos que existen lo que es el IPAFIX, que existen otros tipos de vectores, principalmente para evitar los muy conocidos que, no sé si ahorita ustedes tengan mucho conocimiento de lo que son las MARSIS, que pues son lesiones causadas principalmente por apósitos transparentes. Ajá. Y esto se debe pues a muchas alergias, ¿no? Sabemos, o a la hipersensibilidad de la piel de los pacientes. Entonces, no es forzoso que se fije el acceso, el catéter reservorio subcutáneo con apósitos transparentes. Se puede fijar con, como menciona, o como lo podemos visualizar en el video, principalmente con IPAFIX o con telestrosa transparente. perfecto. Muchas gracias, maestra. Nos comenta Minerva. ¿Se realizan muestras de cultivo por rutina a los pacientes con reservorio? Sí, de hecho es importante, bueno, y algo que se me olvidó comentar, que bueno que hacen la pregunta, es que principalmente, como mencionábamos, el paciente va a tener una de las complicaciones es la infección. Entonces, principalmente, uno de los signos y síntomas que sabemos que se presenta cuando un paciente tiene un acceso venoso ya activado es la hipertermia. Una vez que nuestro paciente presenta hipertermia, es importante tomar cultivo del acceso. Mientras nuestro paciente no presente ninguna complicación, sangrado, ningún eritema o hipertermia, no se le toma cultivo al acceso. Eso es algo importante. ¿Por qué? Porque como mencionamos, y de ser así, si nuestro paciente es nuestro paciente uno, o sea, debe ser cada 21 días, como lo mencionamos cuando se le hace el mantenimiento. Pero de preferencia, o como se mencionaba, para hacer un cultivo siempre debe de ser después de un pico sí, después de que nuestro paciente presentó un pico febril. ¿Ah? Recordar que nuestro paciente presenta pico febril. Algo que es importante en los pacientes oncológicos es que por lo regular siempre van a presentar hipertermias. Entonces, siempre se tiene que valorar qué tipo de hipertermia, por qué. Ajá. Si es una hipertermia constante, sí se tiene que valorar el hemocultivo, que sabemos que es después de que el paciente tuvo hipertermia, no se administra medicamentos, no se le administra antipiréticos, se toma el hemocultivo y ya posteriormente se le administra el antipirético. ¿Ok? Ok, muchas gracias, maestra. Nos pregunta otra Eva, dice, ¿se puede tomar muestra de rutina? Ajá. Sí, algo importante también es eso. Como perdón, como es un acceso central, como yo lo mencionaba, se puede conectar el multibioconector
y se utiliza como un tipo arrow. Ve que los arrows tienen trilumen, bilumen, entonces es lo mismo con el reservorio subcutáneo. Igual se pueden tomar muestras de laboratorio. Gracias. Fabiola Perdomo. Si mi catéter tiene resistencia, utilizo la técnica flush stop. Le doy posición al paciente y no funciona. ¿Se recomienda RX? No, porque recuerden que primero tienen que valorar, o sea, se recomienda la radiografía, ¿por qué? Para después, para ver si el paciente, si el catéter está, hubo una decisión de comunicación del catéter, pero en el caso del reservorio no. En el caso del reservorio es importante que se valore la permeabilidad y que, por ejemplo, principalmente se le debe de realizar con la técnica push, stop, push, que es la que mencionábamos en la presentación. Se debe de intentar principalmente realizar con esa. En algunos casos se ha intentado con la permeabilizar, con heparina de mayor grado a un 5 de 5,000 unidades en uno. Así es como se ha hecho con una heparina de mayor, pero se debe de siempre, si el acceso presenta resistencia, no como lo mencioné, no debes, o sea, debes de intentar lo más posible lograr administrar la heparina para que esta intente hacer como que el sello, posteriormente otra vez intentar la apertura y el médico oncólogo es el que va a, él es el que va a decidir qué es lo que se va a realizar con el acceso percutáneo. Por lo regular, bueno, en mi caso o en mi hospital no me ha tocado de que ya no presenta resistencia, vamos a tomarle radiografías, ¿no? O sea, por lo regular lo que intentamos es siempre procurar salvar el puerto, principalmente, y cuando un catéter está grado, luego es algo que luego se ve, es más probable que haya una restricción del número. Gracias. Yolanda Robles. ¿Es recomendable usar un catéter puerto para administración de aminas? Sí, como mencionaba, o sea, el acceso puerto va a seguir con lo mismo. O sea, principalmente, o sea, yo mencioné que es para el paciente oncológico y cuando, bueno, ustedes se encuentren en un área hospitalaria, siempre van a ver que es más común en ellos, en los pacientes oncólogos. ¿Por qué? Porque como yo mencionaba, el tipo de paciente, pues el tipo de medicamento, todo. Las aminas, obviamente, como sabemos, se maneja igual que en un acceso, pues más en el venoso central, el tipo arrow que sea de bilumen, obviamente con su propio lumen. Ajá, sabemos cómo es el manejo de las aminas. Entonces, igual se puede manejar en el acceso, en el puerto, de la misma manera con el bioconector que yo mencionaba. Gracias. Yolanda, no, estoy ya lo leí. Pamela, ¿cuál es el protocolo a seguir en caso de signos evidentes de olfacción local? De infección local, perdón. Yo creo que quiso decir infección, pero aquí puso facción. Principalmente, o sea, cuando nosotros visualizamos, siempre se va a ver o sea, comúnmente sabemos que los signos de infección es calor, o bueno, que la parte se encuentre caliente, que se encuentre roja, pero siempre, antes de eso, siempre va a haber un pico febril. En el acceso reservorio subcutáneo y en el central, siempre es así, siempre por lo regular hay un pico febril. Entonces, lo que primero se va a visualizar, como mencionamos, esa parte, porque puede ser de dos, la infección puede ser interna o solamente puede ser del sitio. Sabemos que existen la parte de la septicemia, la parte de la bacteremia,
todas esas donde son solamente locales o si ya son a nivel circulatorio. Eso es lo que se debe de valorar, ¿ok? Principalmente a nivel de donde es la infección. Segunda, como yo lo mencionaba, se valora la parte de la parte roja y aparte que nuestro paciente presente dolor. El paciente va a referir mucha molestia y dolor en el área o en el reservorio subcutáneo. Ajá. A veces no se puede, bueno, no, en algunos casos me ha tocado ver, bueno, principalmente en los niños, en los pediátricos, donde el niño refiere dolor en la parte, pero no se le ve rojo, no se le ve, pero el niño refiere la molestia, el dolor, y entonces ahí es donde se apertura, se intenta ver la permeabilidad, o sea, se valora y es donde se toman cultivos, se valora ¿sí? Y pues sabemos que lo principal para la parte de la infección es en estos casos no se utilizan tópicos, principalmente son antibióticos vía oral o intravenosos. Ok, maestra, muchas gracias. Johnny Jesús Guerrero nos comenta, gracias por sus aportes. Su pregunta es, ¿con cuántas unidades de heparina sellan el reservorio subcutáneo en los lactantes, escolares y adultos? Bueno, principalmente en los niños se ocupa de 3, de 1 a 3, dependiendo, por ejemplo, como mencionabas tú, de neonatos, honestamente no me ha tocado. En lactantes sí me ha tocado ver, y principalmente son 3 mililitros de solución. Bueno, es el sello de heparina, como mencionamos la dilución, 1 en 10, bueno, 1 en 9, que es dependiendo de las unidades de la heparina, pero es de 3 mililitros, que es lo que se ocupa principalmente en lactantes, en niños. También me ha tocado que es de 3 mililitros. ¿Por qué? Porque es parecido el trayectorio. Y después en adultos, bueno, en más grandes en escolares, es de 5, y en adultos es de 8 a 7 mililitros, dependiendo el tipo de aguja que tenga, perdón, sí, de 7 a 8 mililitros, que es lo que se ocupa para el sello de heparina. Muy bien, muchas gracias. Guadalupe Popoca nos comenta, me ha pasado que el catéter no da retorno, pero está permeable y pasa muy bien la solución. Bueno, ahí en esos casos es bien importante algo en la parte del retorno. Yo creo que sí es importante valorar, porque como mencionábamos, o sea, una cosa es que pase, pero otra cosa es que la salida. Recordemos que la permeabilidad, o para siempre que se valora un acceso, siempre debe de haber como dice, una respuesta, ¿no? En este caso, si no hay salida, hay que ver. Algo importante que se me olvidó también mencionar en la parte de la citación, es que el lumen, o sea, como les diré, les decía yo que es intraluminar, ¿se acuerdan? El catéter. Entonces, eh, recordemos que los catéteres llevan como 2 vías, como dos tubitos, ajá, juntos, en una sola guía que va en el vaso. Entonces, es bien importante en el catéter puerto que en él solamente es uno. Ajá, solamente es una vía, un lumen, ¿no? Entonces, ahí es importante valorar que si solamente se está administrando, si sí, como decían, la radiografía, ahí sí yo creo que sí es importante que se valore si realmente se está administrando el medicamento, ¿no? Si es que requiere de revisión por parte del médico, para que haya la permeabilidad del catéter puerto, porque sí debe de haber retorno. Por lo regular, a mí me ha tocado ver esa parte donde el catéter tiene retorno, perdón,
se ministra, pasa las soluciones, se pasa la heparina, pero al momento de valorar ¿verdad? No hay retorno, no hay salida de contenido estigmático, y entonces es ahí donde se tiene que evaluar nuevamente la permeabilidad, porque sí debe de haber una. Ok, muchas gracias, maestra. Vamos con nuestras 3 últimas preguntas. Aquí María del Pilar nos comenta, ¿qué se debe de realizar en caso de extravasación? Bueno, principalmente tenemos que valorar qué tipo de medicamento, como yo lo mencionaba, el tipo de, fue una quimioterapia, ahí es importante valorar qué tipo de quimioterapia es, porque alguna de las complicaciones también que olvidé mencionar es las quimioterapias pueden necrosar, pueden causar necrosis celular. Entonces, también es importante que se valore el tipo de medicamento que se extravasó, porque si es un medicamento específico como una quimioterapia, se tiene que valorar el antídoto correcto. Por ejemplo, sabemos que en algunas quimioterapias se ocupa un antídoto que se conoce como hialuronidasa, que principalmente es vía subcutánea, y entonces se tiene que ministrar en el área extravasada. Se tiene que ministrar, de manera subcutánea con una jeringa, con una aguja tipo cutánea. Se tiene que ministrar la hialuronidasa, que es este medicamento, dependiendo la quimio. Esta principalmente puede ser para vincristina, dependiendo del tipo de quimioterapéutico, ¿ok? Y otro que puede ser de tipo tópico, que se le llama el desmo o el idesomab. Se aplica, o también en algunos pacientes se les ministra lo que es la hidrocortisona o diflutamida sametasona. Depende mucho qué tipo de medicamento, como mencionaba. Si es quimioterapéutico, principalmente sí necesita un tratamiento específico. ¿Por qué? Porque las quimioterapias son muy agresivas, muy visitantes, muy agresivas, ¿ok? Entonces, eso se valora. Segunda, cuando se extravasa, principalmente si es solamente solución o algo, se procede al retiro. Únicamente si se procede al retiro y se valora, ¿ok? Se valora si hay alguna otra complicación. Por ejemplo, si hay enrojecimiento, se puede hacer lo que es la aplicación de la parte de calor, frío, y posteriormente valorar si sigue siendo o sigue estando de color rojizo o sí, si hay alguna alteración en la parte de la piel, y es importante que siempre informemos al médico sobre todas las reacciones. ¿Por qué? Porque, seamos honestos, en este caso, ellos es importante que hagan, nosotros recordemos que nosotros valoramos, pero ellos son los que tienen que tomar la decisión si se le toma cultivos, si se le tiene que tomar radiografías, si se le tiene que retirar el catéter. Ellos son los que toman esa parte, esa decisión. Nosotros, en este caso, yo las intervenciones que realizaría, como digo, son directas, es sobre el antídoto, sobre el medicamento. Ok, muchas gracias. Veo que aquí una de las preguntas recurrentes es si se llega a utilizar el parche EMLA, ¿ayuda a controlar el dolor? De hecho, ahorita estoy viendo, estaba viendo lo que era lo del parche, porque sí es lo que estaba yo visualizando, y sí, la verdad es que sí ayuda, pero aquí es algo importante que no en todos lados, no sé, o sea, por lo menos en mi hospital no lo usamos. ¿Por qué? Porque no lo tenemos. Ajá. Entonces, por ejemplo, ese parche se les coloca a los pacientes, pero como yo decía, no siempre se les aplica. En algunos pacientes sí se les suele aplicar.
Si se tiene, sí es importante que se le aplique al paciente. Si no se tiene, pues yo, por ejemplo, a mi paciente, antes de la punción, sí me gusta colocarle ya sea alguna solución, bueno, algo relacionado a, por ejemplo, acá nosotros manejamos lo que es la giocaina, para que se lo podamos poner en el área una vez que duerme el sitio, ya le podemos ahora sí instalar lo que es la punción al paciente, bueno, le hacemos la punción al paciente, principalmente como yo lo mencionaba, pues principalmente en lo que es en niños. Ok, muy bien. Y la última pregunta, maestra, nos preguntan, ¿en qué caso se utiliza el catéter con 2 puertos? Bueno, principalmente yo lo he visto en adultos. Como yo lo mencioné, yo en niños no lo he visto y también tiene que ver mucho el tipo de tratamiento de quimioterapia que se les esté dando o el tipo de uso que se le vaya a dar, porque como yo lo mencionaba, los 2 puertos principalmente van a fungir la función como si fueran 2 lúmenes. Como por ejemplo tenemos el catéter Arrow, tenemos el catéter Hickman, que sabemos que tienen más de una vía, ¿no? Que tienen doble vía, que sabemos que a veces, por ejemplo, el Hickman o el Majurca es ocupado para la parte venosa, otra para la arterial, que se ocupa principalmente para la infusión de grandes volúmenes. Entonces, lo que hace la función del doble puerto es esto, principalmente ser como 2 lúmenes, y entonces en este caso lo pueden ocupar para lo que, como mencionaban muchos, tenemos a un paciente que tiene quimioterapias o algún tratamiento prolongado y requerimos solamente un tambor, o bueno, un reservorio específicamente para ese medicamento, entonces lo ocupamos, ¿ok? Y si lo requerimos para, no sé, para NPT, u otro uso que sabemos, por ejemplo, la NPT, que debe de tener un lumen específico al igual que las aminas. Entonces, eso es lo que hace el catéter doble puerto, fungir una función como si fuera otro lumen. Ok, muchas gracias, maestra Elizabeth. Vamos a continuar con nuestro programa. Parte de estos temas tan interesantes que estamos revisando el día de hoy son algunos módulos o algunos contenidos de nuestros programas de educación continua. Dentro de estos programas de educación continua tenemos desde un diplomado de hemodiálisis, uno de heridas y estomas, uno de cuidado al paciente oncológico, del que deriva muy bien pues este tema que estamos ahorita aquí analizando. Tenemos uno de enfermería quirúrgica, otro de flebotomía y diversos programas que con los cuales contamos en Instituto Salus. En este mes de julio vamos a estar iniciando el diplomado de tratamiento avanzado a la persona con heridas y estomas, cuyo objetivo tiene capacitar y actualizar al personal de salud sobre el tratamiento de paciente con heridas de cicatrización, llevando a la praxis y los principios éticos dentro del marco legal. Este programa que les comentamos tiene una duración de 8 meses, es una modalidad semipresencial. ¿A qué me refiero con esto? A que toda la parte teórica va a ser en línea y la parte práctica, que es muy importante, va a ser de manera presencial. La metodología que estaremos utilizando es el análisis de los casos y pues esto nos lleva a la praxis de la enfermería basada en la evidencia. ¿Cuál es el temario que nosotros vamos a estar abordando en este diplomado? Bueno, pues el módulo 1, empezaremos con anatomía y fisiología del sistema tegumentario. Para nuestro módulo 2 veremos lo que es el proceso de cicatrización y epitelización. Para el módulo 3 haremos la evaluación del paciente con heridas. Para el siguiente módulo haremos un abordaje y manejo del paciente con lesiones por presión. Seguiremos con un abordaje y manejo del paciente con licencia quirúrgica
Posteriormente abordaremos las generalidades de los estomas y cerraremos con la práctica clínica en los diferentes hospitales con los cuales tenemos algunos convenios. Estas prácticas van a ser en hospitales que tienen clínica de heridas. Es muy importante esta parte y eso es el valor que tiene este programa. ¿Ok? Este programa lo vamos a estar iniciando en el mes de julio y bueno, aquí pueden ustedes ver algunas de las competencias que van a desarrollar. ¿Ok? Bueno, en este momento, para las personas que están aquí en esta conferencia, tenemos el 50% de descuento en inscripción y en colegiatura mensual. Aquí está el número de teléfono a través del cual ustedes pueden pedir informes sobre este diplomado que estamos abordando en este momento o sobre los diplomados que estaremos aperturando. También les pido que por favor nos sigan en nuestras redes sociales para que estén pendientes de las próximas conferencias que vamos a tener. Bien, a continuación les voy a pedir que por favor en el chat nos pongan su nombre completo, su correo electrónico y su número de teléfono, ya que con esta información les estaremos haciendo llegar a su correo electrónico las constancias digitales de asistencia a esta conferencia. Así que necesitamos su nombre completo, su correo electrónico y su número de teléfono. Déjenos en el chat y de esa manera estaremos elaborando sus constancias. La fecha de entrega que estaremos de entrega de nuestras constancias son del 29 al 31 de julio. Perdón, aquí hay un error. Las vamos a entregar este mismo mes. ¿Ok? Muy bien, así que todos a dejar su nombre completo, correo electrónico y número de teléfono. Y bueno, al final quiero comentarles e invitarlos a la próxima conferencia que tenemos el 9 de agosto en este mismo horario. Sí, el tema que vamos a estar abordando para esta sesión es cuidados de enfermería al neonato con problemas respiratorios. Es una conferencia sumamente interesante, completamente gratuita y como les comentaba hace un momento, síganos en nuestras redes sociales, ahí es en donde vamos a lanzar la publicidad y donde vamos a hacer nuestro registro, así como lo hicieron para esta conferencia. Pues sin nada más que agregar, les doy las gracias por habernos acompañado en esta conferencia. Muchísimas gracias a nuestra conferencista del día de hoy. Muchas gracias, maestra Elizabeth. Gracias por su trayectoria, por su conocimiento que compartió con nosotros y por todas esas experiencias. Esperamos contar con su participación en una conferencia más adelante. Nosotros somos Instituto Salus y ha sido un gusto para nosotros tenerlos en esta conferencia. Los vemos en la próxima, que es el 9 de agosto. Que pasen una excelente noche. Un abrazo. Igual, y no se les olvide, maestro Javi, que no se les olvide ahí poner muy específico de qué institución son para que vamos identificando qué es lo que ustedes requieren de capacitación continua en el área de enfermería. Perfecto. Gracias, Pau. Recuerden poner todo. Compañeros, qué lindos que estamos acá con todos. Y no se les olvide de dónde nos están visitando, de qué estados y, por supuesto, de qué institución nos están visitando, porque de esa manera nosotros vamos a poder identificar qué es lo que ustedes necesitan como profesionales de enfermería. Muchas gracias. Que pasen una excelente noche y nos vemos la próxima conferencia. Hasta luego.